En este video queremos presentarles la Guerra Fría. La Guerra Fría tuvo sus primeras manifestaciones entre los años 1945 y 1946. El conflicto era entre Estados Unidos y la Unión Soviética, quienes competían para demostrar que su sistema político era mejor que el otro. Por un lado, Estados Unidos tenía una ideología capitalista. En cambio, la Unión Soviética tenía una ideología socialista. Se le denomina Guerra Fría ya que nunca hubo un enfrentamiento directo entre ellos. Los dos países se hicieron potencia mundial después de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos se hizo potencia mundial después de lanzar la bomba de Hiroshima y demostrar el poder armamentístico que tenía. La Unión Soviética se hizo potencia mundial después de derrotar a Alemania y dar fin a la Segunda Guerra Mundial. En la Guerra Fría hubieron tres fases. En la primera fase se dividieron los bandos en dos bloques. El bloque capitalista u occidental, en el que pertenecía Estados Unidos y sus aliados, y el bloque socialista u oriental, en el que pertenecía la Unión Soviética y sus aliados. Primera fase, máxima tensión, entre los años 1945 y 1953. Primer conflicto, el bloqueo de Berlín, que se inició en el año 1948. Causante de este conflicto fue la Unión Soviética, que bloqueó todas las conexiones de Berlín por mar y tierra. Así, Berlín Occidental se le estaban agotando los recursos como los comestibles y el carbón, y no podrían sobrevivir por mucho tiempo. Los aliados tuvieron una idea para solucionar este conflicto, que fue hacer un convoy armado a Berlín, pero finalmente el plan no se realizó, porque los aliados se dieron cuenta de que podían provocar un conflicto armado u otra guerra. Estados Unidos conformó otro plan, que consta de abastecer la ciudad por medio de aviones, que se denominó Puente Aéreo. Y la Unión Soviética, después de un año, en 1949, tuvieron que romper el muro, ya que no servía de nada. Otro conflicto de la fase de máxima tensión fue la Guerra de Corea, que se inició en 1950 y se dio como finalizada en 1953, que constaba de una guerra entre Corea del Norte y Corea del Sur. Todo comenzó con la invasión de Corea del Norte a Corea del Sur. Corea del Norte ya había abarcado gran parte de Corea del Sur, sobrepasando su límite en el paralelo 38. Pero gracias a Estados Unidos y la ONU, Corea del Sur pudo recuperar territorio. Tiempo después llegaron muchas tropas chinas, que volvieron a quitarle territorio en 1953. La guerra se estancó y no tuvo muchos avances. Se debieron abrir negociaciones de paz para acabar con el conflicto debido a la muerte de Stalin, y finalmente se logró la paz. Segunda fase, coexistencia pacífica, entre los años 1953 y 1977. Un acontecimiento de la segunda fase es el Muro de Berlín, que fue construido en 1961 y se destruyó en 1989. Este muro se construyó debido a las malas relaciones que habían entre la Unión Soviética y Estados Unidos. La noche de agosto de 1961 se levantó un muro provisional que evolucionó a un muro de hormigón de a 4 o 5 metros de altura. Entre los años 1961 y 1989, más de 5.000 personas trataron de cruzar, algunas de ellas detenidas y otras asesinadas. La caída del muro, motivado por la apertura de fronteras entre Austria y Hungría en mayo de 1989, ese mismo día miles de personas se amontonaron para cruzar la frontera. Otro acontecimiento es la Revolución Cubana, en 1953 a 1959, que comienza con Fidel Castro y su hermano y más revolucionarios que atacaron un cuartel militar del general Batista, pero fracasaron. Pero 2 años después es liberado gracias a una amnistía con Batista. Pero en realidad el objetivo era destruirlo. Entre los años 1957 y 1958,
Fidel Castro ganó batallas contra Batista, para luego, en 1959, se cumpliera su objetivo. Batista escapó del país dando por finalizada la Revolución Cubana. Otro acontecimiento importante fue la Guerra de Vietnam, que comenzó en 1959 a 1975. La Guerra de Vietnam consta de derrocar el gobierno sur. Tiempo después, el enfrentamiento aumentó debido a que Vietnam del Sur se le unió Estados Unidos y otros 40 países, y Vietnam del Norte se le unió la Unión Soviética con China. En 1963, Estados Unidos cesó el fuego y se retiró de Vietnam del Sur, debido a las negociaciones de la Conferencia de París, y se complementó con otro acuerdo para unificar los dos territorios. 2 años después, en 1975, se declaró el fin de la Guerra de Vietnam, con Estados Unidos derrotado. Otro acontecimiento de tensión fue la crisis de los misiles en 1962. En 1961 comienza cuando Estados Unidos sospecha de su aliado Cuba, que se estaba proclamando comunista. Estados Unidos los bloqueó económicamente. En 1962, Estados Unidos, con unos aviones espía, avistaron la construcción de rampas para misiles y soldados soviéticos. En síntesis, los dos estaban apuntando con misiles nucleares. Tras las negociaciones secretas con Khrushchev para que los dos retiraran los misiles, en síntesis, los dos aceptaron los términos. Al mes siguiente ya se estaban desmantelando las rampas de misiles, evitando un holocausto nuclear, y así se da fin a la crisis de los misiles. Otro hecho importante que ocurrió en la segunda fase de la Guerra Fría es el Pacto de Varsovia, propuesto en 1955 por la Unión Soviética para ayudar militarmente a sus aliados. En 1965 ocurrió la Revolución de las Flores. En Estados Unidos. Esta revolución era para optar e incitar a un estilo de vida diferente, y los que hicieron esto fueron los hippies, quienes vivían en comunidades cerradas donde no existía la propiedad privada. Ellos fomentaron el pacifismo, el consumo de drogas como el LSD y la marihuana. Y además tenían una ideología que se basaba en la libertad. Otro movimiento de este mismo tipo fue el Mayo del 68. En 1968. Esto ocurrió en Francia, específicamente en París. Los jóvenes exigían nuevos planes de enseñanzas en las universidades. Además, se pedía una relación entre alumnos y profesores más cercana. Finalmente, como resultado de esto, se crearon una serie de reformas a una mayor participación estudiantil en las universidades. En ese mismo año ocurrió la Primavera Praga, donde se crearon consejos de obreros que querían una liberación política y la democratización. En Checoslovaquia. Ellos no querían un régimen totalitario como el
socialismo soviético. Por lo tanto, legalizaron una serie de cosas que la Unión Soviética no permitía. Este movimiento acabó el mismo año cuando la Unión Soviética y sus aliados invadieron Checoslovaquia. El último hecho de la segunda fase de la Guerra Fría fue cuando la Unión Soviética instaló misiles nucleares en Europa Oriental en 1977. Tercera fase: rebrote y fin de la Guerra Fría. Esta fase ocurrió entre 1977 y 1991. Los hechos más importantes fueron la invasión de Afganistán en 1979. Este hecho, la Unión Soviética decidió invadir Afganistán en apoyo del gobierno que enfrentaba las guerrillas islámicas. Esto quiere decir que ellos no estaban uniformados para poder mezclarse con los civiles, y ellos estaban apoyados por Estados Unidos. En esta guerra, la Unión Soviética retira sus tropas. El segundo hecho más importante fue cuando Estados Unidos instaló misiles nucleares en 1983 en Europa Occidental. Después, en 1987, la Unión Soviética realiza un pacto con Estados Unidos para retirar sus misiles. En 1989 se desmorona el muro de Berlín. Esto hace que Alemania quede unificada. Finalmente, en 1991 se termina el Pacto de Varsovia y se desmorona la Unión Soviética. En conclusión, esta rivalidad con Estados Unidos por parte de la Unión Soviética comenzó con el lanzamiento de la bomba de Hiroshima, ya que la Unión Soviética no podía entender cómo una ideología que no era la suya podía tener tanto poder. La Unión Soviética se derrumbó en 1991, gracias a sus dificultades económicas. Hasta el día de hoy, Estados Unidos sigue siendo una de las superpotencias mundiales a nivel económico.